Tenemos que moverlo. Hola, buenas tardes. Pues bueno, continuamos con nuestro programa intentando llevarles a ustedes los candidatos a las elecciones municipales. Tenemos que reconocer que no tenemos espacio para llevar a todos. El tiempo nos apremia, las elecciones autonómicas nos han restado muchos programas y por tanto pretendemos llevarles a ustedes sobre todo los candidatos de los partidos importantes, por decirlo de alguna forma, de la ciudad, sobre todo los partidos que tienen cabida en el actual gobierno municipal. Hoy nos toca el candidato del partido andalucista, Fran Romero. Es una persona que está gobernando en coalición con el Partido Popular, lleva ya unos años en el gobierno municipal y con él pues queremos hablarle y que nos exponga su programa electoral, si puede ser. Creo que todavía no lo has expuesto en público, pero bueno, yo creo que algo le sacaremos. Nos puede adelantar. Y con él vamos a empezar inmediatamente porque el tiempo nos apremia y después nos quedamos sin preguntas. Y yo quería preguntarle, en primer lugar, bueno, sobre todo darle las buenas tardes y agradecerle su presencia en nuestro programa. Y yo sobre todo quería hacer una pregunta al candidato del PEAR, los candidatos y de los partidos tradicionales, digamos candidatos del PEAR como ustedes, el PSOE y el PP. Le preguntaba yo antes fuera de los micrófonos, fuera de antena, que por qué llevan ahí casi escondida las siglas de los partidos. Parece que se presentáis por partidos independientes más que por el propio partido, ¿no? Quizás es consecuencia del maremoto político que existe hoy en la actualidad. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación y encantado de acompañaros una vez más, y además quiero felicitaros públicamente por la labor que lleváis ya unos cuantos años también haciendo en beneficio de los isleños y de las isleñas. Bien, yo no voy a hablar por los demás, ¿no? Es verdad que la situación política está muy convulsa, partidos emergentes que aparecen, que marcan ciertas tendencias electorales, y partidos tradicionales o partidos que llevamos trabajando, funcionando, de trabajo de servicio público desde hace más años, que también marcan unas tendencias menos positivas. Bueno, yo por mi parte intentaré no esconder, no minimizar, no ningunear desde luego las siglas de una formación política que tanto le han dado a esta ciudad. Creo firmemente que ha sido con las únicas siglas políticas con las que ha crecido realmente San Fernando, me refiero a los hechos, y bueno, sí que es verdad que podría transmitirse esa sensación, Tito, no niego que puede transmitirse esa sensación, cierto hartazgo por parte de la ciudadanía con respecto a los partidos que más tiempo llevan y que a veces, por malas praxis políticas en otras esferas, pues evidentemente perjudican a los que en las ciudades, en los pueblos, pues, y vosotros lo sabéis perfectamente, pues trabajamos duro y honestamente por el ciudadano. Bueno, Fran, has venido, como bien has dicho, varias veces. La última vez fue el 18 de abril del 2013. Y yo te hice dos preguntas, que ahora te las repito, y además que están más de actualidad, ¿no? Y era el tema de CISA y el Parque de la Historia de la Ciencia y el Mar. De CISA me dijiste que tenía una fuerte apuesta con el CISA, que CISA era una empresa que podía salir adelante, pero te estoy hablando del año 2013, estamos en el 15 y no se ha visto nada en CISA. Explícanos qué ha ocurrido en estos 2 años en CISA. Y después del Parque de la Historia, que parece que está ahí apartado, no como las siglas de los partidos políticos, sino como una obra que está ahí apartada, ¿qué ideas tiene para el futuro? ¿Qué ideas tiene para el futuro? Bien, en primer lugar, me preguntas qué hemos hecho de CISA en estos 2 años, ¿no?, desde que estuve aquí. Pues ni más ni menos que, permitidme que lo formule, no qué hemos hecho, sino qué no hemos hecho, ni un solo desahucio.
Y os puedo asegurar, de las 313, el parque de viviendas en alquiler, de las 313 familias, 313 viviendas en alquiler que gestiona la empresa de Suelo Isleña, construida en el pasado por la empresa de Suelo Isleña, ni un solo desahucio. Y ha habido muchos problemas, muchas familias que han tenido problemas para pagar la renta. Pero ahí hemos trabajado codo con codo con los servicios sociales, estamos gestionando ayudas de otras administraciones, estamos llegando a acuerdos de pago con todos esos inquilinos, con todas esas familias que realmente están pasándolo mal. Hemos redactado planes de vivienda, lo que pasa que es que nos encontramos con un plan estatal que ha cortado el grifo, que ya no pone un solo euro para la construcción de vivienda, y sobre todo con un inexistente plan autonómico. No prevé dinero, pero es que ni siquiera está planteado, ni siquiera está presentado el plan autonómico de vivienda. Todas las viviendas que ha hecho ESISA a lo largo de su historia ha intervenido entre construcción de viviendas, rehabilitación de infravivienda, más de 1000 viviendas, todas han sido evidentemente con una financiación que venía del Estado de las comunidades autónomas y con los propios ingresos que generaba la empresa. Eso se ha cortado, por lo tanto no se ha podido avanzar en nueva vivienda. Pero, como digo, 0 desahucios en estos 4 años. Seguimos gestionando el registro público de demandantes de vivienda protegida. En estos años han sido 50 familias las que se han beneficiado por cambios del titular, del inquilino, del arrendatario. 50 familias, por lo tanto, a los que le hemos hecho realidad ese derecho constitucional a una vivienda digna. Y creo que la empresa de suelo tiene futuro. Creo que tenemos que adaptarnos a los nuevos tiempos. Creo que tenemos que seguir reivindicándole a la comunidad autónoma, al Estado, que apueste por la vivienda social, o al menos por fórmulas de viviendas en alquiler, viviendas para jóvenes, viviendas para personas en exclusión social y con rentas bajas, y tendremos que también abrir nuevos caminos, nuevas fórmulas que la hagan viable, que la hagan rentable, que lo es. Hasta ahora todos los ejercicios presupuestarios están dando pequeños beneficios, pero al menos no está dando ningún tipo de números, de datos negativos. Parque de la Historia del Mar. La verdad es que han sido 4 años perdidos. Ahí sigue. ¿Cuáles son nuestros planes, mis planes como candidato a la alcaldía? Si soy alcalde, si los ciudadanos y ciudadanas de San Fernando me dan la confianza y me dan la oportunidad de liderar esta ciudad. Los planes pasan por hacer un esfuerzo para que el acuario que está construido sea una realidad y hacer también llegar a conseguir, ya lo hemos reivindicado, presentamos una moción en el Pleno que fue secundada por todos los grupos políticos y es provocar suficientes sinergias con nuestros astilleros, con Navantia. Planteamos en el Pleno la posibilidad, reivindicando que el Ayuntamiento Pleno reivindicase que la sede del clúster naval, de ese consorcio, de ese organismo, macroorganismo constituido por todas las partes que tienen algo que decir en la industria, en la construcción naval, pues tenga su sede en San Fernando. O sea, Navantia forma parte de nuestra memoria sentimental, de nuestra historia económica y debe formar parte del futuro. Estamos hablando de una empresa que ha sufrido, lo conocéis perfectamente, ¿no? Reconversiones muy duras, procesos y tiempos muy duros, que ahora de nuevo levanta cabeza. Es una lástima que sea cíclico y que cada cierto número de años los trabajadores tengan que tirarse a la calle y pasarlo mal, pero ahora mismo hay una serie de cargas de trabajo, esperemos que sea estable, que se le declare sector estratégico, como están declarados otros sectores industriales de este país a los que se les protege por parte del Estado. Estamos evidentemente en una economía de libre mercado, pero hay determinados sectores que están protegidos por el Estado, el eléctrico, el energético, el del automóvil. El Plan PIBE no es más que una tutoría del Estado con respecto a la industria automovilística que se residencia fundamentalmente en Cataluña. Pues ¿por qué no declarar sector estratégico la industria naval? Yo creo que ese es el futuro, que el clúster tenga su sede ahí y a partir de ahí generar mucha sinergia, mucha relación con los astilleros navales. Quiero descender en una pregunta sobre CISA. Había una promoción de viviendas y locales de negocio en un solar de la calle Real, que es propiedad del ayuntamiento, donde estaba Protección Civil. Correcto. Y tal. Y yo creo, ¿eso por qué no lo puede financiar la propia CISA? O sea, ¿por qué tiene que estar pidiendo dinero a la autonomía o al gobierno central y no una empresa que ha hecho tanto como bien has indicado de viviendas y tal?
habrá obtenido un rédito y debería de tener un capital acumulado, ¿no? ¿Por qué no se han hecho esa promoción, que era pequeña además? Esa promoción y otras promociones, ¿no? Como pero en el caso porque es curioso teníamos que era muy pequeña. Dos proyectos inmediatos, bueno, no tan pequeña porque además tenía un fin social, que eran todos los bajos dedicarlo a la escuela de adultos. No había un rédito, una rentabilidad económica en esa promoción. Teníamos aproximadamente unas 30-35 viviendas, pero todos los bajos, ahí no había un fin lucrativo para la empresa de suelo, se iba a destinar a la escuela de adultos María Zambrano. Como la promoción de la unidad de ejecución San Cayetano, sencillamente, ¿qué grúa veis? Bueno, no solo en San Fernando especialmente, o en el resto de la provincia, porque los bancos no dan crédito, porque los bancos no dan préstamos hipotecarios, porque los bancos no financian y no van a... Bueno, el sector de la construcción está absolutamente paralizado, bloqueado. Bueno, ahora empieza a sostenerse un poco, ¿eh? Yo sigo sin ver ni una sola nueva promoción en San Fernando. En estos 4 años yo no he visto una grúa en la isla, yo no he visto una sola promoción nueva. Los problemas de Cala del Sol y en esa promoción que se solucionaron, pero no ha habido una sola construcción de un solo bloque nuevo en San Fernando en estos 4 años. Eso denota lo complicado que está, por lo que está pasando el sector de la construcción, que es tan importante en cualquier país, también en este. Y es porque los bancos, y vamos a decirlo con toda naturalidad, las entidades bancarias no van a financiar la construcción de viviendas hasta que no se deshagan del stock inmobiliario que ahora mismo sufren y tienen. Hay una cosa, la ciudad, te puedo decir que se encuentra casi en un estado de shock. La ciudad no tiene ahora mismo un sustento económico de qué vivir, ¿no? Usted cuando entró a gobernar, la ciudad tenía, bueno, estaban los astilleros en auge, estaban las Fuerzas Armadas. Son dos cosas que era lo que sustentaba la economía de la ciudad y son dos cosas que San Fernando se ha perdido. El astillero, como decía antes, se está manteniendo a duras penas, pero la Fuerza Armada pegó un bajón en esta ciudad, porque se le echa la culpa a la mili, pero sin embargo Cartagena y Ferrol, las fuerzas profesionales siguen teniendo trabajo, ¿no? Ante esta perspectiva, ¿cuál es el proyecto socioeconómico que tienen ustedes, el PA, en su caso, para esta ciudad ahora mismo? Con respecto a esos dos sectores, desde luego, mantenerlos y potenciarlo todo lo que se pueda. Es decir, yo soy cañailla, yo no entiendo la isla sin la Armada, no la entiendo. Y cuanta mayor presencia de la Armada Española haya en San Fernando, mejor para la ciudad, lo tengo clarísimo. La mili fue una mala noticia, generaba un turismo militar espectacular. Recortes y reestructuración reestructuración, es decir, decisiones políticas de Madrid en la reestructuración de determinadas y la toma de determinadas decisiones absolutamente negativas, ¿no? Es decir, en eso siempre lo tendremos muy claro, nos plantaremos en contra. Incluso en la situación en la que estamos, casi 14.000 desempleados, una situación muy complicada, nos hemos posicionado también en contra, por ejemplo, del cierre del CEFOT. Es la otra presencia del Ministerio de Defensa en la ciudad, el ejército de tierra. No podemos permitir que ni una sola unidad militar se marche de San Fernando. Todo lo contrario, potenciemos además esos espacios que han quedado en desuso, que se están empezando a potenciar, como es todo el espacio del antiguo cuartel de instrucción de marinería, que afortunadamente ahora se ha culminado ya, que el CONGEIN tiene ahí su sede. Vamos a intentar que la máxima cantidad de unidades militares de la Armada, del Ejército de Tierra, vengan a San Fernando, porque eso dinamiza la economía, genera consumo y es bueno para los comerciantes, los empresarios, los hosteleros y en general para toda la ciudad. Y por supuesto, astilleros también, mantener la carga de trabajo, declarar los sectores estratégicos, reivindicar la declaración de sector estratégico y por supuesto que se potencie cuanto más mejor y que se diversifique de una vez por todas también. Que no solo, por supuesto, que nos especialicemos, que Navantia San Fernando sea realmente la sede de la construcción de los BAM y que además se diversifique como ahora se está comenzando a diversificar el trabajo de Navantia hacia otros sectores industriales, ¿no? ¿Cuál es nuestro proyecto socioeconómico? Evidentemente la diversificación, el reivindicar que San Fernando no solo dependa de un solo sector económico, porque cuando vienen las vacas flacas, cuando vienen las malas noticias, evidentemente la ciudad lo sufre. Y en primer lugar, y ya os lo digo, os doy unas pinceladas, lo presentaré con mucho más detalle, el programa estrella de nuestro proyecto de ciudad, San Fernando Trabaja. Un plan sin precedentes en la historia municipal de San Fernando, en la que con presupuestos municipales, a pesar de no tener competencias directas en la materia, también hay que dejarlo muy claro, lo tiene la Junta de Andalucía, lo tiene evidentemente las políticas macroeconómicas de legislación del Estado, de la Administración General del Estado y central,
un programa que ayude a los emprendedores. Creemos que los emprendedores, los comerciantes, los autónomos de San Fernando necesitan de nuestra ayuda. Vamos a plantear un paquete de medidas de muy diversa índole, desde bonificaciones en seguridad social, concursos de ideas, intentar innovar, facilitarles la innovación tecnológica. Vamos a intentar facilitarle también a los desempleados las prácticas mediante becas de formación en empresas de San Fernando. Vamos a luchar y vamos a trabajar por facilitar con las debidas cortapisas que la legislación en general plantea, pero que el empleo que se genere por el ayuntamiento y que se genere en las industrias y las empresas que vengan a San Fernando contraten a gente, a desempleados de San Fernando, toda una serie de un paquete de medidas que hemos venido a llamar San Fernando Trabaja. Y queremos además que eso impregne todo y cada uno de las distintas propuestas electorales de los ejes electorales. Considero que la generación de oportunidades, más que la contratación directa, la generación de empleo directo, que eso no es competencia municipal, bien es verdad que habría que empezar a levantar ya esa suspensión, esa losa que pesa sobre todos los ayuntamientos, que es la suspensión de la oferta de empleo público impuesta desde el Estado, generar oportunidades a través de este proyecto, a través de este programa, que también desde luego van unidas a una serie de reivindicaciones en infraestructuras. Premisa para el desarrollo socioeconómico de cualquier territorio, de cualquier ciudad, buenas infraestructuras. Ahí tenemos unas infraestructuras pendientes que son claves y que no nos cansaremos de reivindicarlas y de decirlas. Primera de ellas, la conexión Tres Caminos, Navantia Tres Caminos, es fundamental para hacer más competitivos a nuestros astilleros. Segunda conexión muy importante, que está a medio hacer, que se quedó a medio hacer con la crisis, los nuevos accesos a Fadricas y a Bahía Sur desde la autovía y que también conectan con el centro de la ciudad. Tercera infraestructura, la trasera, la conexión de la autovía con Janer, por la trasera de Janer, conexión con la avenida Constitución, ¿no? Eso es otro, evidentemente, que forma parte, desde luego, de nuestra planificación socioeconómica, la necesidad de culminar determinadas infraestructuras. Un tercer eje, la salud. En cualquier ciudad, uno de los motores socioeconómicos es su hospital, a pleno rendimiento. Nadie puede negar que una de las empresas que más puestos genera, directos e indirectos, en la ciudad de Cádiz, es su hospital, es residencia. Bueno, pues imaginemos nuestro hospital a pleno rendimiento. No solo es fuente de salud, será fuente de empleo, directo e indirecto. Estamos seguros de ello. Nos hemos concentrado solidariamente cada miércoles desde hace 3 años en la puerta del hospital. Lo seguiremos haciendo hasta que ese hospital no esté a pleno rendimiento. También es una reivindicación que la tenemos muy interiorizada y que vamos a seguir, desde luego, luchando por ella. La cultura, el patrimonio de nuestra ciudad puede ser perfectamente y debe ser, porque el turismo cultural tiene que tener 2 notas. La accesibilidad, tenemos que mejorar en algunos aspectos, y la singularidad. San Fernando tiene un patrimonio tangible e intangible muy singular, que por lo tanto que puede ser muy atractivo para la ciudadanía. Por ahí también tenemos que dar pasos, la isla capital del flamenco, y tomar medidas de promoción de nuestro flamenco, nuestro patrimonio, absolutamente el patrimonio maravilloso que tenemos vinculado a la época barroca, neoclásica e isabelina, nuestro patrimonio militar, también absolutamente espectacular, singular. Es decir, también tenemos que profundizar y como digo yo, convertir el ayuntamiento también en una oficina de defensor, de protección de nuestros artistas, de nuestro talento, del talento creativo, que también puede generar mucho desarrollo local, ¿no? El deporte, también insistir en el deporte, todo lo que suponga promoción de la ciudad. Tenemos unos maravillosos equipamientos e instalaciones deportivas, también generan evidentemente movimiento, dinamismo, y para el sector de servicios fundamentalmente, ¿no? Grosso modo, os estoy dando algunas pinceladas de esa planificación, ese programa socioeconómico. Ya que has hablado de cultura, y como delegado de cultura que eres en estos momentos, nosotros tenemos paralizado ahí lo del Tiro Janer, precisamente por la Delegación Provincial de Cultura, ¿no? Por lo de los fenicios muertos, ¿no? Para no decir lo contrario, para no decirlo al revés. Los fenicios muertos, eso te afecta principalmente, ¿no? Porque es una cuestión de cultura. ¿Qué gestiones has hecho en estos 2 últimos años? Porque está paralizado totalmente el proyecto de Janer, precisamente por
por el tema este de la Delegación de Cultura. ¿Qué gestión has hecho ante este organismo provincial para tratar de desbloquearlo? Bueno, no me corresponde en este caso, ¿no? Son gestiones que le corresponden a la Alcaldía y la Delegación de Urbanismo, porque es se trata de no un forma espacio parte de que la cultura, entonces. Se trata de un espacio, en primer lugar, propiedad de Zona Franca, de Cádiz. Los estudios arqueológicos que se están haciendo ahora mismo son encargados por la propia Zona Franca, contratados por la propia Zona Franca a petición de la Delegación Provincial de Cultura y evidentemente, tratándose además de un espacio fundamentalmente de desarrollo económico, ahí la Delegación Municipal de Cultura, la responsable de plantear actividades culturales en la ciudad, no tiene mucho que decir. Como candidato sí tengo cosas que decir. En primer lugar, que el modelo planteado para Janer por parte de Zona Franca no es precisamente el que más me gusta. Está planteado un modelo comercial. Yo creo que habría que hacer un esfuerzo, y eso se tiene que hacer desde la alcaldía, y mi compromiso, insisto, en que si los ciudadanos me dan esa confianza, en intentar traer otro tipo de industria. ¿Qué tipo de industria? Yo creo que ahora mismo una de las industrias que están más pujantes en nuestra tierra, y concretamente en la provincia de Cádiz, es la aeronáutica. Tiene futuro, tiene presente y tiene futuro la aeronáutica. Tendríamos que hacer un esfuerzo de captación para que industrias auxiliares de Airbus, en este caso, puntera en el mundo, ahora mismo es un sector muy consolidado, muy estable. Los productos que hacemos en Andalucía y en concreto en Cádiz, en este caso en Puerto Real, que lo tenemos a poca distancia, yo creo que debemos hacer un esfuerzo en ese sentido. Y en cualquier caso, una industria más estable que lo previsto hasta ahora. Lo previsto para Janer, ahora mismo Zona Franca ha licitado las parcelas de Janer y lo que se han presentado es una mediana superficie, sabéis cuál es, Mercadona, y alguna cosa más, ¿no? Con 4 o 5 Mercadonas que hay en San Fernando, yo creo que en ese sentido nuestra demanda está satisfecha, y otras series de mediana superficie. Y sin olvidar que tenemos a un monstruo a 10 minutos que es Bahía Sur desde el punto de vista comercial, ¿no? Afortunadamente, ¿no? Que ha generado y sigue generando muchísimos puestos de trabajo en San Fernando, y que también es un orgullo para nosotros el haberlo impulsado y consolidado. Quiero decir que el modelo económico para Janer me gustaría que fuese otro. Con respecto a los hallazgos arqueológicos, evidentemente tenemos que encontrar la fórmula para compatibilizar el respeto por los hallazgos arqueológicos, el respeto por nuestra historia con el desarrollo socioeconómico. Ahí también hay un esfuerzo ahí tiene que haber un esfuerzo ahí de negociación, de consenso, de convenio con las administraciones que precisamente velan como escultura. Claro, yo coincido ahí, porque yo no estoy de acuerdo en criminalizar los hallazgos arqueológicos. Depende de los hallazgos que haya. Hay muchas ciudades que se visitan precisamente por unos hallazgos arqueológicos que tengan. Pero es que ya he escuchado por muchos sitios, ¿no?, criminalizar los hallazgos que hay en San Fernando. San Fernando es una ciudad que puede tener cosas interesantes, ¿no?, si queremos hablar de la cultura. Se puede compatibilizar lo que no se puede tener tan parado tanto tiempo. Depende. Aquí hay hallazgos que se han tapado y cosas que podían haber dado mucho valor, si queremos que venga alguien o si queremos dar un turismo diferenciador de las demás ciudades, ¿no? Por tanto, es una cosa. Y coincido en que hacer otro centro comercial no merece la pena, ¿no? Y de todas maneras, yo quería preguntarle también, en lo que estamos hablando, el ayuntamiento, es una cosa que pasó cuando usted gobernaba, el ayuntamiento y la calle Real. Tenemos un ayuntamiento que ahora, el gobierno que hay, bueno, pertenece al mismo gobierno, sí. Ahora resulta que el ayuntamiento no tenía que haber estado cerrado. Y resulta que la calle Real es una de las obras que la gente más están demandando. La ciudad ahora se está demostrando que ha sido un error, más o menos, haber hecho la calle Real. ¿Qué planteamiento tiene para las dos cosas? El ayuntamiento está muy claro que también en esta materia, desde mi punto de vista, desde nuestro punto de vista, hemos perdido 4 años creo yo, es mi convicción, por estériles enfrentamientos políticos entre ambas administraciones de diferentes signos políticos. Yo insisto mucho, los ciudadanos nos demandan consenso, diálogo, entendimiento. Los ciudadanos están hartos de enfrentamientos, como digo, estériles, inútiles, que no sirven para nada. Y yo creo que es momento de que los partidos políticos que presentamos nuestras candidaturas, que después obtendremos la representación que la ciudadanía quiera, le demos mucha más importancia a lo que nos une, y lo que nos une deben ser los sueños, los intereses y el solucionar los problemas de las familias de la isla, darle mucho más importancia a eso que las cosas que nos separan, que suelen ser intereses partidistas a veces, o casi siempre, ajenos precisamente a la ciudad. Sevilla, Madrid, bien.
Entonces, partiendo de esto, está muy claro que una prioridad absoluta en nuestro proyecto de ciudad es la culminación de la rehabilitación del ayuntamiento. Una obra que no es fácil, se trata de un ayuntamiento de una gran envergadura, de una gran relevancia histórica, uno de los más grandes de España, una joya del neoclásico andaluz, posiblemente el edificio civil neoclásico más importante, posiblemente no, más importante de Andalucía, y su rehabilitación, estamos hablando de una rehabilitación casi restauración, ¿no?, en muchos de sus espacios, ¿no? Está claro que tenemos que priorizar el entendimiento con la otra administración, la que en este caso es competente y la que puede además facilitarnos la financiación de las obras, que es la Consejería de Cultura. Siempre digo, como alcalde yo no sería ni sumiso ni servil, ni tampoco estaría constantemente instalado en el enfrentamiento, en la bronca, por el hecho de tener enfrente a alguien de un signo político diferente a mí. Mi mano se va a tender cuando sean cosas buenas para la isla y mi mano se convertirá en un puño que dará los puñetazos en la mesa que sea necesario cuando se esté perjudicando a la isla. En eso lo tenemos muy claro. Me preguntaba usted por el ayuntamiento, prioridad absoluta, que se den los pasos necesarios y además que participe. Por supuesto, estamos hablando, si es el edificio civil neoclásico más importante de Andalucía, debe involucrarse la administración autonómica y cofinanciar las obras. Usted me preguntaba también por la calle Real. La obra es una pesadilla, eso está, y los isleños lo estamos sufriendo. Entonces yo lo que quiero para mi ciudad es que esa pesadilla de obra acabe cuanto antes, que se solucionen los defectos por parte, además, de la administración responsable de la adjudicación y de la ejecución de la obra, que es la autonómica, que San Fernando y el isleño le gusta disfrutar de su calle Real, y está más que demostrado que cada vez que organizamos cualquier evento la calle Real se llena y la gente está encantada. Ahora lo que la gente no quiere es caerse cuando va andando por la calle. Pues bueno, eso también está claro que será una reivindicación prioritaria, pero desde el entendimiento, no desde la bronca constante por la bronca, por llevar la contraria, por que eres diferente, de diferente signo político al mío. Y que ese proyecto avance y que ese proyecto se cumpla tal y como se concibió, ¿no?, que es crear, hacer de la calle Real una maravillosa columna vertebral, cultural, social de la Bahía de Cádiz. Y estamos poco a poco dando pasos en ese sentido, ¿no? Castillo de San Romualdo, Museo Capitanía, la Casa de la Cruz Roja, Museo Naval en Capitanía, que me parece una iniciativa maravillosa por parte del Ministerio de Defensa, que ojalá pues se acelere y la tengamos pronto, porque también sufrió recortes de la crisis, se paralizaron las obras. Nuestro centro de congresos, que también está más que demostrado que ha sido un gran acierto, convertir nuestro Cine Almirante en un centro de congresos, nuestro Teatro Las Cortes, nuestro Ayuntamiento, nuestra Casa La Zaga, los edificios constitucionales, Iglesia Mayor, Compañía de María, Iglesia del Carmen. Eso parece que coincide todos los partidos de San Fernando, ¿no? Ahí parece que todo el mundo se ha dado cuenta ahora de que la calle Real, no, yo con los museos, ¿ustedes eran esto, partidarios de que la Capitanía General fuera un hotel, un gran hotel de 5 estrellas, ¿no? Hace 8 años, de 8 a 12 años... Parador, ¿no? Un parador, o 5 estrellas. Parador, 5 estrellas, escuché sí, yo, vamos. De 8 a 12 años, esa era la propuesta. Defensa la rechazó, a nosotros nos parecía el espacio absolutamente, a mí me sigue pareciendo absolutamente idóneo y pertinente para crecer en plaza hotelera de calidad, y además creíamos que se podía tematizar desde un punto de vista cultural histórico vinculado a la Armada, podía ser un hotel temático con el Salón Regio que tiene Capitanía y distintas instalaciones. Se rechazó, vale. Que el Museo Naval, un poquito arrumbado en la población de San Carlos, se modernice y se traiga al centro, nos parece también una idea magnífica y ahí la vamos a defender y la vamos a potenciar y la vamos a promocionar. ¿Qué opina de la inauguración del castillo? Hay que reconocer, una obra que empezaron ustedes, su grupo de partidos sobre el PA, ha llevado muchos años, pero se ha inaugurado por fin, ¿no? Es una cosa que, bueno, que como decía, lo mismo da el partido que sea, pero es una alegría, pero indudablemente una cosa que luchó el PA bastante por ella, ¿no?, aunque haya tardado. ¿Qué le parece la inauguración del castillo y del museo, aunque sea el principio? En primer lugar, es un orgullo para mí, porque esto, es decir, la isla no sabía que tenía un castillo en su casco histórico. Y con el tiempo esta ciudad se ha convertido en la ciudad de los dos castillos. Un castillo en pleno océano Atlántico y otro castillo pues prácticamente en el casco histórico y que de alguna manera origen de la ciudad, el hogar de la Puente, el castillo de San Romualdo, un ribat medieval, siglos XIII-XIV, está en el origen del núcleo
poblacional urbano de San Fernando. Estaba absolutamente escondido por construcciones adheridas a lo largo de los siglos. Un enorme trabajo ahí hubo de expropiación y después de redacción del proyecto, de recuperar nuestro proyecto, recuperar nuestro castillo de la mejor manera posible. Un proceso de rehabilitación costoso que se ha tenido que fasear, que cuando llega en 2007 la crisis, evidentemente ralentiza ese proceso ese proceso de rehabilitación. Para mí es un orgullo y bueno, nadie puede o debe ignorar que el Castillo de San Romualdo es un proyecto político hijo del PA, y eso es así. Debido a la crisis faltaba una pequeña última fase que se ha ralentizado y que ha concluido, y ahora mismo lo que ha concluido es la restauración en bruto del castillo. Ese castillo hay que dotarlo, hay que equiparlo, y nosotros ya tenemos una propuesta, un proyecto también cultural, evidentemente, turístico para el castillo de San Romualdo. Bueno, falta lo de los focos, ¿no? Tengo entendido que los focos faltan también, ¿no? Perdón. Estamos los dos a la vez. Yo creo que ha quedado un espacio bastante interesante para la ciudad, ¿no? Un espacio de exposiciones y eso. La restauración de José Carlos Fernández, el arquitecto responsable, a mí me pareció modélica. Es verdad que a mucha gente le choca, ¿no?, el hecho de haber perdido la piedra ostionera, ¿no? Pero es que la piedra ostionera no era el origen era el mortero, de cal. Pero algún que otro ciudadano me lo... Los musulmanes construían con mortero de cal, ¿no? No se ve piedra ostionera por ningún lado. Efectivamente, pero supongo que acostumbrado a verlo de esa manera. ¿Le falta el foso? Tenía un foso. Sí, por lo visto falta una segunda parte, ¿no? Sí. Bueno, el sueño de José Carlos es transformar todo el entorno, incluida la plazoleta de las Vacas, ¿no? Y, sería lógico, ¿no? Efectivamente, integrar la plazoleta de las Vacas y toda la delantera de la calle Real con foso incluido. La verdad es que era un proceso era un proyecto ahora mismo muy complicado de financiar, ¿no? Pero eso es lo razonable y ese es el sueño, a eso debemos aspirar, aunque evidentemente tarde algunos años, es integrar todo el espacio. Y bueno, y su proyecto era un proyecto maravilloso, ese proyecto que hasta ahora es, bueno, una idea, ¿no?, pero que tenemos que aspirar a él. El foso está señalado, es otra fase y que también tiene sus cosas. ¿A qué dedicaría el castillo si llegara a gobernar? Bueno, cada uno tiene una idea de qué lo va a dedicar. Tengo una idea muy concreta, ¿no?, que la diré próximamente, pero está vinculado a la cultura y al turismo en nuestra ciudad. Hay otro tema de industria que está muy cercano aquí, que es Fábricas 2. ¿Qué proyecto tenéis para Fábricas 2? Fábricas 2 es un espacio privado, desafortunado, porque le atraviesa la crisis. Muchas de las empresas que eran propietarias de las parcelas entran en concurso de acreedores, en suspensión de pagos. Muchas de esas parcelas han sido, por lo tanto, adquiridas por las entidades bancarias que tenían contraído créditos y préstamos con estas empresas. Evidentemente que vayamos saliendo de la crisis, que se revitalice la economía, que se construya muy importante también en Janer, la nueva subestación eléctrica, y aunque ya hay dotación eléctrica para empezar a construir, pero sobre todo que las empresas que tenían pensado desarrollar su labor y su trabajo en Fábricas 2 vayan saliendo de esta época y se recupere la inversión, ¿no? Es un poco se trata de eso, que el consumo se reactive y por lo tanto la inversión, ¿no? Estos son procesos que van concatenados, son eslabones, y bueno, si se recupera el consumo, sube el poder adquisitivo, se recupera el consumo, las empresas invierten, ¿no? Se trata un poco y por supuesto darle facilidades, ¿no?, en ese sentido. Yo creo que la administración tiene que poner la alfombra roja a los emprendedores, a los inversores, en este caso de ese espacio industrial. Sisa fue la que hizo la gestión de esos terrenos, ¿no? Y la urbanización también lo hizo, ¿no? Correcto, se le encomendó por parte del ayuntamiento los trabajos de una encomienda de gestión, una fórmula jurídico-administrativa, se le encomendó por parte del ayuntamiento pleno lo que es la redacción del proyecto, las labores de urbanización, ¿no? Pero las parcelas son privadas. Sí, también a veces... Pero por ejemplo, toda la infraestructura de luz y de agua, sobre todo la luz, que ha desaparecido todos los cables, ¿no? Lo han robado todo eso. ¿Quién repone ahora todo eso? Bueno, luz nunca vio. No, pero la infraestructura estaba, los cables estaban. O sea, lo que no había era la potencia. Del alumbrado y la potencia. Pero es verdad que hicimos inversiones. Bueno, muy fuerte además, ¿no? Nos ha pasado en otras zonas de la ciudad, Ronda del Estero, Parque del Oeste, bueno, hay muchísimas zonas que debido al vandalismo, a la delincuencia,
a una verdadera mafia que se Esto ha montado en torno al Esto ha sido cobre. muy llamativo, porque Muy llamativo. efectivamente tenía unas instalaciones extraordinarias y sin embargo hay que volverlas a reponer. Claro, en algunos casos ¿Eso a quién le corresponde ahora, la reposición? pues cuando se ha robado en Ronda del Estero y se ha llevado meses Ronda del Estero apagada, cuando se ha llevado meses Berijunquera apagada, pues evidentemente al ayuntamiento. Es un problema que está pasando por todas las ciudades. Pero yo más que, aparte del polígono este de Fadrica, ahora mí hay una cosa que me... Claro, que preocupa, yo creo que a todo el mundo, que es los polvorines de Fadrica, que es lo más interesante. Si se acerca uno ahí a... Los mosquitos nos están matando hoy. Sí. El mosquito por todos lados. Si te acerca uno ahí a la parte del Valle Azul, te ve el marco este de la cacería y todo eso, yo creo que cualquier ciudad le estaría sacando un rendimiento tremendo a esta parte de aquí. De embargo, aquí todos los partidos nada más que hablan de Camposoto, que está bien, pero nadie habla de la cacería. Cuando esto es el saco este de la bahía sería tremendamente resolutivo para la economía de la ciudad, ¿no? Había mucho que hacer ahí. Totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Bueno, a mí me gusta gobernar, gestionar, hacer política mirando a las estrellas, ¿no? Ser muy ambicioso, soñar lo mejor para mi ciudad, pero también con los pies en el suelo. Y con los pies en el suelo. Defensa declarado estratégico Camposoto. Y no por el CEFOT, ¿no? Sino por el RACTA 4. Un destacamento, un regimiento absolutamente estratégico para la defensa nacional. Entonces, o sea, esa es la realidad. Y a la realidad nos tenemos que adecuar para, como digo, gobernar con los pies en el suelo. Por lo tanto, tendríamos que aspirar, o sea, es decir, ser conscientes de que el único espacio, gran espacio de desarrollo, de futuro que le queda a la ciudad es Polvorines, Fábrica San Carlos. Y por lo tanto tenemos que diseñar lo mejor, el mejor proyecto para ese único espacio que en el futuro, por el futuro, las futuras generaciones podrán vivir y trabajar allí. Polvorines Fábrica, propiedad del Ministerio de Defensa. Polvorines Fábrica, como bien sabéis, una parte está muy atomizada, pequeños propietarios, y una gran bolsa de suelo, propiedad del Ministerio de Defensa, donde están pues, la mayoría de los polvorines, que son desde luego, desde mi punto de vista, un recurso patrimonial con una enorme potencialidad, ¿no? Tenemos un proyecto también para todo ese espacio, que pasa en primer lugar, tenemos muy claro lo que queremos para ese espacio, pero en primer lugar queremos que sea un gran proyecto el que se dibuje ahí, porque realmente es el único espacio de desarrollo real, cuando salgamos un poco de la crisis y Defensa también salga un poco de su propia crisis, como todas las administraciones, todos los ministerios, y todas las estructuras administrativas, salga también de su propia crisis y la inversión vuelva a fluir en nuestro país y en nuestra tierra y puedan llegarse a oportunos acuerdos entre inversores privados y, en este caso, pues los propietarios. Esa zona de pequeños propietarios, un poquito atomizada, y Defensa. Creo que tenemos que ser muy cuidadosos con lo que pintamos ahí, porque ese es el gran espacio de futuro, de desarrollo futuro, es un lienzo en blanco, y ahí yo creo que tenemos que saber combinar muy bien. Pero ¿ustedes no tenían un proyecto para eso, para Fadrica? Sí, bueno, yo presento mi proyecto. El nuevo, no el que yo creo. Perdón. En el que yo creo. Perdón. En el que yo creo. Los usos están definidos urbanísticamente, pero eso hay que pintarlo ahora. Y los usos en los que yo creo, o el proyecto en el que yo creo, que también tenemos que intentar hacernos de un buen equipo que diseñe eso, creo que tenemos que compaginar muy bien el aspecto residencial, pero sobre todo el aspecto de ocio. El ocio es el futuro, desde nuestro punto de vista, para Polvorines de Fábrica. ¿Y qué entendemos por ocio? Ocio, evidentemente, es cultura, es patrimonio, es zonas verdes, es deporte, es hostelería. Todo eso, ese concepto para nosotros, que es un concepto muy amplio, ese es el que debe ser clave a la hora de desarrollar Polvorines de Fábrica. Y lo plantearemos. Pero eso no lo está ocupando ya Valle Azul, todo ese complejo de ocio. Pero eso se puede llegar, ¿no? Yo creo que eso tiene que ser todo un que marco desde Valle Azul hasta la cacería, intentáis ¿no? una ampliación de toda la zona de Valle Azul. Pero no habla de comercio, ¿no? No estoy hablando de comercio. Está hablando de ocio. De ocio.
Restaurante y eso, de restauración, puede ser. Bahía Sur es un enorme, un maravilloso complejo comercial con una zona de restauración. Y deporte, que es ocio, ¿no? Y deporte. Yo creo que podemos aspirar a más, ¿no? Y podemos, evidentemente todo esto pasa también con los oportunos acuerdos con la propietaria, entre comillas, del derecho de concesión que tiene, en este caso es Unibail Rodamco. También de reestructurar, a lo mejor, había un proyecto de ampliación y de reestructuración del centro comercial, que la crisis también se lo ha llevado por delante y que Unibail Rodamco ha tenido que meter en un cajón a espera de que lleguen tiempos mejores, ¿no? Y bueno, y lo que ha hecho está muy bien. Yo creo que la reforma de la zona de restauración, el darle la vuelta y mirar al mar, ha sido muy, muy positivo, ¿no? Sí, sí. Pero yo creo que podemos aspirar a más. Y estoy hablando de un proyecto a largo plazo, Juan, una futura generación, ¿no? Porque también hay que tener los pies en el suelo, no estamos hablando de aquí a 4 años. Claro, pero sí Lo que pasa es que plantear... llevamos 8 años, pero, bueno, no sé cuántos pero años la llevamos. realidad es la que es, no hay inversión, mucho desempleo todavía. Yo creo que es que esta ciudad nunca ha mirado la parte de la cacería. La cacería es la gran olvidada y yo creo que la cacería es un marco incomparable para poder desarrollar para turismo en la desarrollarlo ciudad, ¿no? correctamente. Y por otra parte, todos los partidos ahora parece que han descubierto la calle Real como eje cultural de la ciudad, ¿no? Pero nos olvidamos que la ciudad tiene otras cosas, otros medios para desarrollar un turismo enorme, Sí. que son los edificios militares antiguos, Sí, sin duda. el Puente Ureña, el Arsenal de la Carraca con lo que mete dentro, el mismo Panteón, que son unas cosas que en otras ciudades se está utilizando, sin embargo aquí lo seguimos olvidando, ¿no? Esa es una pregunta. Y otra, el turismo, los mosquitos siguen. Enemigos. Hay otra cosa, ahora Mosquitos enemigos. se está viendo en estos días, Sí. yo lo estoy comprobando, que hay unas bolsas de visitantes en la ciudad que no se importante. veía antes, ¿no? Pero es curioso porque yo la veo desde el Carmen. Están en la puerta del Carmen, el Carmen cerrado. En la puerta de la Compañía María cerrada. En la puerta de la Zaga, cerrada. Delante del Ayuntamiento, cerrado. El teatro, cerrado. Bueno, ¿no podíamos articular alguna forma para que estas personas que vienen a ver la ciudad puedan ver algo de verdad? Porque Bien. recordemos que están restaurados la mayoría con dinero público. Sí, claro. Y sin embargo continúa cerrada para todo. Dinero público y dinero municipal en muchos casos, ¿no? Bueno, la primera parte de tu pregunta. Nosotros, tú dices que ahora los partidos políticos han descubierto la calle Real. Bueno, nosotros planteamos el proyecto de semipeatonalización de calle Real y de convertirlo en un eje cultural en 2005. Es decir, que hace 10 años nosotros teníamos esa visión, ¿no? De una calle Real que entraba en una dinámica que no era positiva, un exceso de entidades bancarias, de determinados comercios que, además en una calle Real que es envidia de cualquier ciudad española, vamos, el sol, la luz y los kilómetros que tiene esa calle es único y singular y además jalonada de muchísimos edificios absolutamente singulares, ¿no? Como digo, sí que hace 10 años nosotros ya teníamos esa visión, ¿no? Y yo la mantengo, la calle Real, como ese eje cultural, social, comercial, absolutamente singular y muy atractivo y que puede generar muchas oportunidades, ¿no? Segunda parte de tu pregunta. Hablaba antes de que el turismo cultural o es accesible o no es, o no lo es, o no es turismo, o no se le saca el suficiente rendimiento. Bien, es verdad que en algunos casos el ayuntamiento sí podía hacer un esfuerzo y sí que nos compete más directamente, pero en otros casos ahí el esfuerzo tiene que ser de negociación, de convenio con las entidades propietarias, Claro, en algunos casos la diócesis, ¿no? Como hay edificios parlamentarios y religiosos, ¿no? Que hay que hacer un esfuerzo con la diócesis, que creo que no se ha hecho lo suficiente, por ejemplo, con respecto a la Iglesia Mayor, que es el templo religioso de lo parlamentarismo, del parlamentarismo, de nuestra historia parlamentaria, y hay otros en los que tampoco se facilita todavía suficientemente, que son los maravillosos, magníficos edificios militares. El futuro Museo Naval en Capitanía, espero que sea un modelo en ese sentido de accesibilidad, pero está el observatorio, Torre Alta, Sí, que podría ser un gran recurso, claro. y El Panteón. de marinos ilustres. Bien, es verdad que también hace falta a veces preocuparse y conocer. El Panteón tiene su horario de visita, además con un guía absolutamente magnífico, Sergio, los fines de semana que se puede visitar, ¿no? Pero bien, es verdad que está más alejado, es un poquito menos accesible.
El Panteón sí que no lo podemos mover de allí, pero me parece positivo el haber traído el Museo Naval al centro. El turismo religioso, creo que se llama ahora, ¿no? Que está en la Iglesia del Carmen, que tiene unas imágenes genovesas auténticos de lujo. Está la Campaña de María, que se han restaurado con dinero público. Sí, y el Consejo de Regencia, la capilla. Y te encuentras que está la gente en la puerta de la calle mirando y no pueden entrar, ¿no? Habría que hacer ahí un esfuerzo de convenio, de negociación. Al final todo es diálogo, todo es querer, en este caso con la propiedad de la Compañía de María, con la propiedad, concretamente la propiedad de la Compañía de María y con la propiedad del Carmen, que no es la diócesis directamente, que tienen en este caso los carmelitas por un lado y la Compañía de María, pues las madres de la compañía por otro, ¿no? Sí te reconozco que hay que dar pasos en ese sentido para hacer mucho más accesible el turismo cultural. Se nos va el tiempo. Yo quería que nos hablara muy brevemente de la playa, del proyecto de playa que tenéis, de nuestra magnífica playa de Camposoto. Correcto. ¿Qué proyecto tenéis? Un proyecto por el que ya lo planteamos hace un año aproximadamente. Planteamos una moción en el Pleno, una moción que contó con el apoyo de diversos colectivos, Federación de Asociaciones de Vecinos, los clubes de surf de la ciudad, voluntarios medioambientales. ¿Qué proyecto que tenemos? En primer lugar, Juan, liberar el kilómetro 300 que queda por liberar. Y sencillamente creemos que es una cuestión de voluntad política y de saber negociarlo. Recuerdo que nosotros, hace 25 años, se liberó la playa, hace unos 10 años conseguimos que se liberara 1 kilómetro más, y creo que tenemos que seguir trabajando y dialogando, en este caso con el Ministerio de Defensa, para liberar ese kilómetro 300, esos 1.300. La casa de Marcelo, que era lo que estaba previsto. Correcto. Y eso es tan sencillo como que el campo de tiro que hay allí se traslade a la galería de tiro que nos ha costado a todos los españoles 3 millones de euros, que está en la Clínica. ¿Con la Almadraba qué tenéis pensado? La Almadraba, desde nuestro punto de vista, es un espacio... se han hecho muchos intentos y hemos chocado en este caso con verdaderos muros administrativos, políticos, medioambientales y de costas. La Almadraba es complejo el desarrollo oportuno, pero la liberación del kilómetro 300, de crear una nueva bolsa de aparcamiento allí, de mejorar los accesos y de ganarle terreno en este caso para poder facilitar los accesos, el tráfico y crear un paseo, una acera, es decir, una acera, un espacio peatonal, quiero decir, a lo largo de la playa y que no tenga que ir la gente andando por la carretera, sería importante. Ese es nuestro gran proyecto para la playa y de promoción, por supuesto. La Almadraba, nos encontramos, es muy complicado, es una zona muy peculiar en la que se requieren muchas autorizaciones administrativas y muchos procesos administrativos, pero evidentemente su futuro pasa por lo náutico y sería un espacio maravilloso para aprovecharlo desde el punto de vista turístico integrado en el Parque Natural. Bueno, pues yo creo que hemos tocado casi todos los puntos de la ciudad, entonces lo que resta es que darte las gracias en primer lugar y en segundo lugar ofrecerte la cámara con objeto de que te dirijas a los isleños, porque hay que votar al PA, no se puede pedir el voto obviamente todavía, pero sí te puede dirigir diciendo preguntando o diciendo, mejor dicho, que por qué hay que votar al PA. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Juan y Tito, como siempre, por vuestro talante y vuestro estilo a la hora de plantear estos encuentros, estas entrevistas. Y yo solicito la confianza de los ciudadanos y de las ciudadanas de San Fernando, porque si me dan esa confianza, voy a ser un alcalde que va a poner los 5 sentidos en la isla, en San Fernando, que va a trabajar en exclusiva por San Fernando. No aspiro, no voy a compartir ni con nada ni con nadie esta maravillosa responsabilidad y desde luego un gran proyecto de aspiración a una gobernanza democrática. Una gobernanza democrática, quiero decir, es participación ciudadana real, descentralización de decisiones, incorporación mucho más profunda de las nuevas tecnologías a la gestión política, y en lo que creo y en lo que cree mi equipo, en la candidatura que me va a acompañar, es políticos cercanos, accesibles, transparentes, que miren a los ojos, que digan la verdad y que luchen por su tierra de una manera al 100%, de una manera absoluta, como digo, 24 horas al día, 7 días a la semana. Ser un alcalde de guardia. Llevo un equipo absolutamente ilusionado, porque hace falta recuperar la ilusión y la confianza en esta ciudad. En cualquier caso, es la única fuerza política con la que ha crecido esta ciudad realmente. Muy bien, pues muchísimas gracias, mucha suerte y muy buenas noches.